Amigos, amigas, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia, nuevamente con ustedes para hablar de los temas que hacen portada, titulares y que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN, ICN.digital y en nuestros noticiarios en los distintos horarios de la mañana, del mediodía y el estelar que recién ha concluido. Nosotros en Cuestión de Enfoques tenemos distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, pareceres, enfoques. Vamos a hablar de temas electorales, que no le confunda a usted las noticias de los últimos días. Efectivamente, hemos tenido decisiones en la Corte Suprema de Justicia, seguimos esperando las argumentaciones y fundamentaciones sobre las zonas especiales de desarrollo económico que han sido declaradas inconstitucionales, pero eso no nos quita el ojo, la atención, que nos encontramos ya caminando poco a poco hacia el proceso electoral primario y después de ello el proceso de elecciones generales, que será el último domingo de noviembre. Para hablar sobre ese tema nos acompaña hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la consejera, no concejal, consejera, la abogada Cosette López Osorio Aguilar. Bienvenida, abogada Cosette, a Cuestión de Enfoques. Gracias por acompañarnos y estar en la señal de ICN. Muy buenas noches, muchas gracias. Es un placer saludarle, Miguel Ángel Calix Martínez. Es un placer definitivamente estar en su programa y saludar, por supuesto, a su audiencia. Bueno, vamos a hablar de elecciones. Las elecciones se repiten periódicamente cada 4 años desde que retornamos a la constitucionalidad. Luego que la Asamblea Nacional Constituyente nos diera esta constitución del 82, que de tanto se ha hablado, de tanto se ha cuestionado, pues hemos tenido una cantidad interrumpida de procesos electorales y no hacemos más que encaminarnos a uno nuevo, y con la novedad, porque definitivamente lo es, que tenemos por primera vez ocupando las posiciones de la elección primaria a una persona que llega al puesto postulada por el Partido Nacional y las elecciones generales por el Partido Liberal. Y lo decimos así abiertamente porque las últimas elecciones, los procesos de elecciones generales han sido presididos por personas vinculadas al Partido Nacional y las primarias pues lo han sido de otros partidos. ¿Cómo afronta la consejera Cosette López Osorio este importante reto que está a la puerta, prácticamente a la vuelta de la esquina, y que demanda un trabajo de equipo por parte del equipo de consejeros? Bueno, lo enfrentamos sobre todo con mucha responsabilidad, con bastante humildad que creemos que es necesaria, sobre todo en ese reconocimiento de que el trabajo en equipo debe constituirse, consolidarse y dar frutos pronto. Esto es como una especie de cirugía en la cual estamos ingresando a mitad de proceso. Teníamos un Consejo Nacional Electoral que hasta la fecha en que nosotros ingresábamos, de hecho ya había realizado una serie de adelantos, había puesto en el debate público muchas situaciones desde antes y había realizado, digamos, una serie de procesos que anticipaban de mejor manera las cosas. Recordemos que además el Consejo Nacional Electoral anterior enfrentó la pandemia, como lo enfrentamos todos, pero ante unos comicios electorales que fueron realmente distintos en ese sentido, y por eso tuvieron la previsión, la responsabilidad y la visión de anticipar cosas. Así que en ese sentido entramos en medio del proceso, vamos en el cumplimiento del calendario electoral, que valga decir que necesitamos hacer unos pequeños ajustes en el mismo, pero siempre para cumplir puntualmente y de manera muy responsable con que los comicios se realicen bajo las condiciones necesarias para otorgar al pueblo hondureño certidumbre, paz y un desarrollo en plena libertad y ejercicio de sus derechos para el día 9 de marzo próximo. Aprovechemos la oportunidad para ilustrar a la población que, a pesar de que esta figura del Consejo Nacional Electoral ya sería el segundo grupo de consejeros que ocupa esta posición, y nos referimos al segundo grupo porque desde que ingresó llamémoslo así, el primer paquete de consejeros, que estaba integrado por el abogado Kelvin Aguirre, la abogada Rixi Moncada y la abogada Ana Paola Paul, en algún momento la
representación de Libertad y Refundación quedó sin cubrir, luego de un intervalo ahí en el que no hubo una persona que supliera a la abogada Rixi Moncada, pues se incorporó el licenciado Julio Navarro, y finalmente en el transcurso de este año se dio la elección y toma de posesión de nuevos cargos. Este sería el segundo grupo, sería el segundo periodo de 5 años que ocupan los consejeros. Si tuviéramos que hacer un balance, porque seguramente para asumir la posición de consejera, la abogada López Osorio debió empaparse de cuál había sido el tránsito del anterior Consejo Nacional Electoral y el actual, que si bien es cierto es una sola institución, repetimos, se trata del segundo periodo de 5 años que recién inicia. ¿Cuáles eran los retos y desafíos que desde marzo o desde seguramente antes, cuando se postuló para el cargo, abogada, usted identificó que serían los grandes desafíos de esta gestión? Porque al final es una sola institución, pero el trabajo que hicieron los anteriores tiene que continuarse en lo bueno y tiene que corregirse aquello que no funcionaba bien. ¿Cómo fue ese diagnóstico? ¿Qué fue lo que encuentra José López Osorio? Bueno, de manera general debemos decir que se ha hecho una evolución importante y hay que reconocerlo. La recuperación de la confianza de la población en los procesos no es un asunto menor, pese a que tengamos algunas observaciones, discrepancias, etcétera, y áreas de mejora identificadas. Definitivamente hay una reputación construida que yo aspiraría a que siga consolidándose, precisamente porque constituye ese puente entre la población y el Consejo Nacional Electoral, que representa en ese sentido la organización logística y el montaje de las elecciones, pero para todo el pueblo hondureño. Hay muchos retos administrativos que deben ser solventados a futuro. Se cuenta con poco personal en realidad permanente, pero es un área de alta especialización. En consecuencia, solo quienes han detentado algún puesto, un cargo interiormente dentro del CNE son quienes conocen de verdad, de manera muy palpable, cómo se trabaja. La estructura, pues cuenta con bastante experiencia, sin embargo, también tiene sus retos administrativos en una lógica en que lastimosamente por el sistema, pues hay una administración de la desconfianza, podemos decir. Y en ese sentido, Ujú. pues la repartición de los cargos, de hecho, de su diseño preliminar constitucional y en la legislación, prevé una repartición que en la lógica hondureña, pues resulta factible y entendible. A veces es bastante complejo explicar en el exterior cómo estamos en este tipo de distribuciones y representaciones, pero no deja de tener un sentido detrás de ello muy particular, sin lugar a dudas, pero que pues sigue dando vida a esta institución que tiene su segunda rotación después de que se hicieron los cambios de Ujú. 2019. Creemos que hay muchas áreas de mejora, sobre todo en lo más importante, que son los comicios, el desarrollo, la manera en que se realizan, la confiabilidad y sobre todo que se transparenten efectivamente los votos emitidos en urnas y se traduzcan a autoridades colocadas con toda la legitimidad en sus cargos después de que han sido declarados con las declaratorias precisamente al final de los comicios. A ver, Tribunal Nacional de Elecciones fue el primer órgano que nos hereda los primeros años luego de la Constitución de 1982. En aquel momento el Registro Nacional de las Personas era parte integrante del Tribunal Nacional de Elecciones. Con el tiempo se separa esta institución producto de la reforma política. Durante mucho tiempo los partidos contaron con representación partidaria, y para garantizar que la toma de decisiones pudiera ser no, que no hubiera Pluralista al menos. sí, exactamente, y que no hubiera votaciones empatadas. Había un representante de la Corte Suprema de Justicia que siempre designaba el partido que ganaba y que nombraba corte, que duraba 4 años. Cuando se reforma el sistema, se crea el sistema del Tribunal Supremo Electoral con 3 magistrados propietarios y un suplente, que siempre este suplente resultaba ser un miembro designado por los partidos llamados minoritarios, y aunque se previó que estos magistrados fueran técnicos, finalmente sabíamos, todo el mundo sabía de qué partido político era cada uno. En el actual sistema, con el Consejo Nacional Electoral, se eliminó esa
doble cara, se dijo abiertamente no, vamos a optar por un sistema de representación partidaria como lo hay en El Salvador, como lo hay en otros países, y eso no ha impedido que en otros países se desarrollen procesos electorales transparentes, justos, creíbles y que den certidumbre a la población. ¿Qué tan importante es que independientemente de las simpatías, de la militancia, del origen de los consejeros, consejeras, se pueda dialogar y trabajar en equipo? Y lo pregunto porque para nadie es un secreto que los primeros días de gestión de esta nueva gestión, vuelvo a repetir, han sido un poco ríspidos con algunas personas, el representante, el consejero Ochoa dando declaraciones, la consejera Hall respondiendo a declaraciones y en el caso de la consejera López Osorio haciendo frente no solamente al reto de conformar la primera presidencia, las primeras rotaciones, ponerse de acuerdo, sino también tener que hacer frente a ataques externos que buscaban minar la credibilidad, no solo de la gestión, sino también de la persona a título personal. Definitivamente, el diálogo y la construcción de consensos es absolutamente indispensable para poder llevar adelante el proceso. Y en ese sentido, yo he repetido en muchas ocasiones que debemos reeducarnos como población, como ciudadanos, que somos pieza fundamental de la democracia, porque a veces cuando se habla de acuerdos solemos tener, digamos, cierta condena, como si se tratara de algo avieso, algo perverso, algo malo. Debemos rescatar que mediante el diálogo precisamente es que se construye y se pueden consolidar ese tipo de consensos, acuerdos que pueden terminar, llevar a buen término el trabajo que se debe ejecutar. En el caso del CNE, efectivamente se trata de un trabajo logístico, como dije antes, altamente especializado y de hecho es atribución exclusiva. También quiero rescatar en ese sentido que tiene carácter de seguridad nacional, que a veces se nos olvida y debemos empezar a tomar un poco más en serio el revestimiento de todas nuestras actuaciones sobre ese tema de seguridad nacional. En ese sentido, debemos tener un desempeño altamente profesional, y con eso quiero decir que debemos ser bastante sobrios, conservar la serenidad que necesitamos, además, exportar al pueblo hondureño. Tenemos que tomar decisiones basadas en la ley, quitarnos en la medida de lo posible y con objetividad meridiana este corazoncito político que cada uno pueda tener, porque debemos también ser muy objetivos y yo quiero comentarlo como una particularidad del proceso, y es que nosotros no fuimos postulados por los partidos políticos. Nosotros atendimos al menos en este particular caso, atendí una convocatoria ciudadana y en el proceso de selección que se realizó con audiencias públicas, lo que se hacía era revisar si teníamos una membresía. Pero las autoridades como tal, la institución no participó, sino a través de su bancada parlamentaria, otorgando el voto y consolidando al final la mayoría, pues más allá de la mayoría calificada necesaria para este tipo de nombramientos. Así que atravesamos un proceso de selección y debemos ahora, obviamente sin olvidar que somos humanos y sí se sabe cuáles son nuestras representaciones, pero que en la medida en que nos comportemos de manera profesional podemos desligarnos del interés de nuestro partido. Al final, aunque estemos ligados a nuestro partido, no estamos ahí para que gane nuestro partido. Ese es el trabajo que le corresponde a ellos. A nosotros que nos corresponde establecer todos los parámetros que den claridad y que resulte ganador quien tiene que resultar ganador. Al final, ese es nuestro trabajo. Nos constituimos en árbitros del proceso y debemos, por eso, tener un comportamiento, como dije antes, muy sobrio, muy sereno y muy apegado a la normativa. Eso, la verdad, que es una brújula bastante clara que nos puede definir parámetros y alejarnos precisamente de lo que a veces se constituye una especie de capricho humano. Eso es lo que nos contiene como sociedad al final, ¿no? Si estuviéramos todos haciendo lo que queremos, sería bastante difícil administrarnos socialmente y comportarnos en convivencia. Bueno, hace unos minutos, abogada, mencionó que la conformación del Consejo Nacional Electoral está repartida entre partidos. Vamos a hablar de eso después de una pausa en cuestión de enfoques, pero antes quiero hacer una pregunta en la que debe haber una respuesta que es una alternativa o la otra. Ok. José López Osorio es, primero, representante del Partido Nacional o funcionaria del Estado de Honduras. Funcionaria del Estado de Honduras. Vamos a una pausa.
Seguimos en Cuestión de Enfoque. Entramos al segundo segmento de Cuestión de Enfoque. Nos acompaña la abogada Cosette López Osorio Aguilar. Ella en este momento funge como presidente del Consejo Nacional Electoral, un cargo que rota año con año y cuya rotación deciden los consejeros, las dos consejeras y el consejero, en su primera sesión. Vamos a aclararle algo a la población que seguramente vio con desasosiego esos momentos que amenazaron con llenar de nubarrones el proceso electoral, que debe ser un proceso que transite con calma, que sea normal. No debemos asustarnos, tenemos años y años y años tras años haciendo elecciones. La Corte Suprema de Justicia, una vez que es elegida en el Congreso Nacional de la República, ahí mismo, en el Salón de Retratos, sesiona para elegir a su presidente. Y así fue en el caso del actual Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia, porque es un poder del Estado, sí, pero es un órgano colegiado. En otros países, el órgano electoral es un poder del Estado. En el caso nuestro no lo es. Es un órgano muy sui generis, que tiene autonomía, que funciona, su base es constitucional y la misma ley electoral prevé que los miembros del Consejo Nacional Electoral, una vez que son juramentados en su cargo, tienen que tener una primera sesión donde se ponen de acuerdo en las rotaciones y quién preside. Eso significa que previo a ello debe haber acuerdos entre ellos. Acá se sabe que al ser representantes de partidos, la gente presume, asume que existieron acuerdos partidarios. Voy a hacer una pregunta que puedo hacérsela a la abogada Cosette López Osorio. Cuando empezó esta rotación, esta gestión, este nuevo 5 años, ¿había acuerdo? Lo pregunto así directamente. ¿Había acuerdo? Porque esas fueron las primeras declaraciones que nosotros conocimos del consejero Marlon Ochoa. Sus primeras declaraciones fueron: hay un acuerdo y el acuerdo es que preside en el primer año la abogada Hall y en el segundo año presido yo. Y ese acuerdo se tiene que respetar. ¿Existió o no existió un acuerdo en marzo? Pues no conoció a esa servidora en ningún momento la existencia de hecho acuerdo, ni hubo compromiso de parte del Partido Nacional en ese sentido. Por lo tanto, no había palabra que honrar. Yo creo que el primer símbolo de democracia y ejercicio de libertad es que precisamente se aplicara ese artículo. No podemos venir nosotros aquí a citar parámetros para el ejercicio de las libertades de la población en materia de orden político y de selección de sus autoridades si comenzamos por estar condicionadas. Y vea usted qué interesante es que estaban hablando de que los que estábamos condicionados éramos 2 mujeres y que cuando se trata de que podamos tener el tiempo para luego llegar a una posición era porque otros iban a celebrar los acuerdos en nuestro nombre. No deja de ser un detalle interesante en el contexto. Debo confesar que tuve noticia en algún momento de que existía la enorme posibilidad de que yo no presidiera en ninguno de los comicios. Sin embargo, yo considero que ese cargo es una mera coordinación y así debe ser asumido, porque es lo que es. Somos un órgano colegiado que igual tiene momentos en que debe determinar situaciones por consenso, en otras por mayoría simple, pero obviamente si aspiramos a la unanimidad y con apego a la ley no deberíamos tener mayores inconvenientes o desencuentros. Adicionalmente, la población merece un clima de concordia entre las autoridades. Yo creo que eso es importante y ese era el primer símbolo. La molestia que pueda o no generarse en cuanto a acuerdos políticos supuestos fuera del Consejo Nacional Electoral, en todo caso, estarían encima de lo que dice este artículo y pues no habría formado parte esta servidora ni ninguno de sus interlocutores partidarios, es decir, en el Partido Nacional, de un acuerdo que hubiera que honrarse en ese sentido. En la última gestión, en los años anteriores, la última gestión de consejeros que existió con el
consejero Aguirre, con el consejero Navarro y con la consejera Ana Paola Hall. Ella fue la que presidió el último año y fue notorio para todo el mundo que la persona que preside tiene la vocería del Consejo Nacional Electoral. Recordamos cómo en su momento consejera Rixi Moncada durante ese primer año hizo uso de esa potestad, independientemente que no existieran procesos electorales primarios y generales en curso, precisamente para garantizar que se iba a desarrollar un proceso electoral transparente, que se estaban haciendo las preparaciones, que se estaban haciendo acuerdos dentro, y siempre se habló de que sí, evitar que se desarrollara un fraude, etcétera. Luego asume la presidencia la consejera Hall, luego lo hace el consejero Aguirre, y así sucesivamente hasta que entra el nuevo Consejo Nacional Electoral. La vocería del Consejo Nacional Electoral, ¿es un aspecto que está dispuesto en la ley o es un tema de acuerdo dentro de los consejeros? Bueno, la presidencia ostenta la representación legal y en ese sentido, digamos que tiene una especie de vocería ligada con su cargo. Sin embargo, como podemos observar en contexto, todos pueden con libertad Ujú. acceder a los medios de comunicación. La democratización de los medios como redes sociales y demás, además, están a la mano de nosotros también. Y pues yo no puedo hacer una reserva personal de las libertades, sí puedo hacer Ujú. obviamente un llamado a la sobriedad y a la responsabilidad. Creo que es muy importante que tomemos parámetros sobre la veracidad de la información, tanto la que recibimos como la que vamos a emitir, pero además debemos tratar de apegarnos a la verdad de los hechos. De, en el artículo 7, no, perdón, en el artículo 3, existe un literal, de hecho, que habla sobre la buena fe. Y vea que habla de un estado mental de Ujú. honradez y disposición a apegarse a la verdad. Y en ese sentido yo creo que debe ser preeminente esa actitud en nosotros para el momento en que estamos ejerciendo nuestras atribuciones, pero también para el momento en que nos comunicamos con el pueblo hondureño. Así que la vocería, en ese sentido, las comunicaciones pueden ser articuladas de alguna manera. Sin embargo, pues cada quien conserva su libertad de acceder al pueblo hondureño y expresar sus puntos de vista, que esperamos que obviamente sean apegados a la verdad. ¿Cuántos empleados tiene el Consejo Nacional Electoral? Y de ellos, me imagino que va a ser un múltiplo de tres el que me va a decir la consejera López Osorio. ¿Es un múltiplo de tres los empleados del Consejo Nacional Electoral o también los suplentes pueden poner ahí un asistente o algún Bueno, conductor? de hecho, las dos consejerías suplentes efectivamente también tienen su cuerpo que le asiste, a pesar de que sus atribuciones son más limitadas y solo es cuando tienen un asunto específico que atender, por supuesto, que tienen personal en su oficina. Tenemos 170 y tanto, en este momento no tendría la cifra exacta, precisamente porque ha habido cambios ligados al momento de incorporación del nuevo pleno y también tenemos una cifra pues más o menos igual o tal vez un poco menor en contrataciones. Y sí, efectivamente están repartidas en tres partidos políticos. Es bastante, digamos, peculiar la división de deberes y creo ¿Cuántas que direcciones hay, abogada? ¿Cuántas direcciones tenemos hay en cinco el caso? direcciones, tenemos Y en cinco. esas 5 direcciones, por cada 5 direcciones hay 3 de cada partido. Hay tres codirectores en cada unidad. Solo en la unidad financiera tenemos una en exclusiva, pero de hecho para época electoral, que es la ejecución de presupuesto pues muy alto y con contrataciones y compras específicas y con tiempos especiales que decreta el Congreso Nacional, se establece otra unidad de carácter temporal que dura 11 meses y que Ujú. tiene tres cabezas idénticamente. Así que como digo, es muy particular y obviamente en este contexto ya encontrado, ya creado previamente que tiene una lógica, pero no deja de ser particular, muy particular, porque se constituyen pequeños plenitos, ¿verdad? A lo que aspiraríamos es que pese a la integración política que se hace de ellos, se privilegie el conocimiento y, por supuesto, se privilegie la parte técnica, que es lo que debe que prevalecer para efectos de brindar un proceso de calidad. No es si mi corazón es azul, rojo o rojinegro, es un asunto de que el conocimiento tome el lugar que corresponde y que se privilegie todas las partes técnicas para poder establecer los parámetros debidos del proceso. La jerarquización, línea de mando dentro del Consejo Nacional Electoral es partidaria. Me refiero a que si la consejera López Osorio envía una carta, le haría caso
un director o codirector que es de otro partido, o todavía no se ha enfrentado la consejera López Osorio a ese desafío de que alguien diga, usted no es mi consejera? Pues hasta este momento no me ha ocurrido, debo decir, pues no tengo ni 15 días de estar en posición del cargo, pero lo que he encontrado hasta ahora es un comportamiento bastante profesional, muy Qué comprometido, bueno. bastante, la verdad que personas que ya estaban adelantando sus trabajos, que conocen lo que están haciendo y ponen un fuerte empeño, que no tienen problema con los horarios, eso es lo que yo he encontrado hasta este momento y no puedo decir otra cosa distinta. O sea, podemos garantizar que el personal que contrató la anterior gestión y que permanece, porque algunos incluso vienen del antiguo Tribunal Supremo Electoral, tenemos personal que tiene mucha experiencia desarrollando procesos electorales, garantizan que independientemente de el corto tiempo que pueda tener un consejero en el cargo o del proceso de transición que entendemos se intentó hacer al haber una elección anticipada en marzo, se posibilitó una transición en el órgano, podemos garantizar que la experiencia acumulada, TSE, CNE, garantiza que quien se coloque en cualquiera de las posiciones del Consejo Nacional Electoral, presidiendo o como miembro del Pleno del CNE, contará con un grupo de colaboradores experimentados y que hasta ahora, según lo expresado por usted, consejera, no tienen más que un solo objetivo, y es garantizar elecciones justas, transparentes y creíbles. Pues eso es lo que yo he percibido hasta este momento y he recibido amplia colaboración. Siempre a veces el ambiente está ligado de micromachismos, podemos decir, ¿no? Tratan de explicarle a uno cosas adicionales, pero de manera general, yo del personal previo que existía en el CNE no puedo decir algo distinto. En el momento de la votación, sí le quiero comentar, fue Ujú. argumentado que yo no había tenido experiencia previa en el Consejo Nacional Electoral para que Ninguno de ellos la tenía cuando asumió su cargo. efectivamente, así ha sido. Sin embargo, fue esto objeto de parte del argumento para votar en contra de la moción en que yo me postulaba para ocupar la primera presidencia, y en ese sentido tuve que agregar un considerando verbal para la moción que yo llevaba por escrito de esta moción, porque obviamente tenía que pronunciarme, además de que la Constitución y la ley no exigen haber sido funcionario o exfuncionario. Para estar, nos da igualdad en el momento en que estamos en el Pleno, y pues considero que pues al haberme postulado también es porque presentaba de alguna manera las credenciales para poder detentar igual la humildad que reviste en ese sentido, o que yo deseo otorgarle el cargo, es precisamente lo que es una coordinación. El voto del presidente vale igual que el voto de los otros dos consejeros, y no estamos en un lugar donde yo vaya a estar ejerciendo voto de calidad. En realidad simplemente se van a constituir mayorías o unanimidad. Esa es la realidad, y así como no aspiro a ser vencida al 2-1, porque si estamos apegados a la ley no habrá problemática, pues Ujú. tampoco aspiro a estar en un escenario en el cual yo esté en contra de alguien. Al final lo que estamos discutiendo son parámetros, son procesos, y no estamos ahí para crear adversidades, sino construir consensos. Vamos a ir a una pausa. Al volver vamos a hablar de la idoneidad que se necesitaba para el cargo, de esa preparación previa que se ha alegado por parte de alguno o algunos de los consejeros. Vamos a hablar sobre este tema en extenso y vamos a preguntarle, y podemos anticipar desde ya la pregunta para que usted lo sepa: ¿hasta cuánto llega la cobija del Consejo Nacional Electoral? Porque organizar procesos electorales primarios y generales demanda un gran esfuerzo logístico, humano y tecnológico, y para eso es el presupuesto. Vamos a hablar sobre eso al volver de dos mensajes. Estamos con la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, la abogada Cosette López Osorio Aguilar, acá en Cuestión de Enfoque. Ya volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoques con la abogada Cosette López Osorio Aguilar, presidente del Consejo Nacional Electoral. Es consejera presidente, ese cargo lo ocupará en el transcurso de este año y hasta el otro. Luego será sucedida por la consejera Ana Paola Hall, y más adelante, cuando haya concluido el periodo en el que preside el Consejo Nacional Electoral el licenciado Marlon Ochoa, pues volverá a asumir ese cargo, porque de eso se trata la rotación. Tanto la abogada
López Osorio como la abogada Ana Paola Hall van a poder repetir. No es el caso del licenciado Ochoa, que al ser un cargo que solamente se ejerce por 5 años, pues no tendrá la oportunidad de repetir ese mandato. Con respecto a lo que hablábamos en el segmento anterior, el país tiene destacados exmiembros de órganos electorales. Voy a mencionar nombres solo para hacer un recuento, que van desde una Daisy de Ancheta, un Augusto Aguilar, un Jacobo Hernández, un Saúl Escobar, un Kelvin Aguirre, una Rixi Moncada, y puedo dejar nombres que se me olviden, un David Matamoros, tenemos un Enrique Ortiz, hemos tenido también un el abogado Rodríguez, o sea, hemos tenido Eric Rodríguez, hemos tenido varios magistrados, consejeros, Julio Navarro, y todos han acumulado una importante experiencia. Y aquí quiero hablar un poco de la idoneidad, abogada López Osorio, porque hay una cosa que me llama mucho la atención de los actuales consejeros, y lo quiero decir acá porque muchas veces eso es soslayado cuando se entra en este dime que diré y en este chismerío en el que a veces se cae en la política, y es que tenemos 3 consejeros que tienen posgrados, que tienen estudios en cada una de las áreas en que se han especializado, en España, en Colombia, en España, en Inglaterra. Estamos hablando de jóvenes, que ese es un detalle importante, con formación a nivel de posgrado y con amplia experiencia, unos más, otros menos, en cargos diferentes a partir de la edad que tienen. Es decir, y los anteriores tenían características similares, personas que fueron funcionarios, que tienen distintos títulos y que, es más, ni siquiera es necesario ser abogado para ser miembro del Consejo Nacional. Estoy en lo correcto, estamos hablando de personas que han dedicado tiempo a formarse, que han tenido experiencia, y eso a mí me hace entender que además de las habilidades académicas y administrativas, hay otro tipo de condiciones que se refieren a la capacidad de escucha, a la capacidad de diálogo, a la capacidad de planificar el trabajo, a la capacidad de tener inteligencia emocional para entenderlo. Entonces, lo pregunto porque cuando hablamos de esto, ¿ha enfrentado en algún momento la abogada López Osorio, en otra posición de las varias que ha ocupado, ese cuestionamiento a la capacidad de la que hablaba en el anterior, cuando tenemos entendido que tiene los estudios, que tiene la formación y tiene la experiencia a nivel administrativo? Sinceramente, no me había ocurrido. No me había ocurrido que hicieran un comentario en el cual me acusaran de inexperta, incapaz y muchos calificativos que me otorgaron en el proceso. Ciertamente pasaron en mucha medida de calificarme o de descalificarme a la descalificación en proporciones mayores sin siquiera haber preguntado qué he estudiado, qué título tengo, qué recorrido tengo. Es la verdad que hemos vivido y en general se vive para las mujeres, si se dan cuenta. Se utiliza el máster tal cuando se va a recibir un hombre, igual tienen una máster al lado, pero la llaman por su nombre propio y sin más. Y no es que a mí me guste que me llamen por el título, simplemente me ha resultado curioso en ese sentido el ataque que he recibido. Y no puedo decir que es un asunto exclusivo, no sucede a muchas mujeres y es parte del entorno, es un reto adicional que enfrentamos las mujeres en el momento en que tentamos cargos. No me había ocurrido con anterioridad, debo confesarlo. En ese sentido he sido muy afortunada porque he sido ampliamente respetada en los círculos en que he estado. De manera general, obviamente siempre hay excepciones, no todo es color de rosa, pero pues como trato de tener un comportamiento profesional y en ese sentido, cuando yo digo profesional también quiere decir que, por poner un ejemplo práctico, no importa si usted es de mi partido, si la ley no le favorece, no voy a poder favorecerle yo. Y no importa si usted es de otro partido, si la ley le favorece, yo tengo que reconocer ese derecho, por poner un ejemplo. Y he tratado de llevar una relación así en mi trabajo, así que pues ya tenía experiencia en la administración pública
no en el gobierno, debo decirlo, sino en la administración pública municipal bastante amplia, un recorrido, pero con una experiencia buena con mucha aplicación del sentido común, de lo que llamo yo la vida doméstica del municipio y muy enterado obviamente de la parte administrativa. Además, la formación que había hecho, que es en Derecho Constitucional y Parlamentario, que complementaba mis estudios de Derecho en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, eventualmente me hizo desembocar en otra necesidad que tenía, que era fortalecer habilidades administrativas y en ese sentido, pues cursé otro máster en alta dirección pública, precisamente porque me gusta mucho el área pública y donde pues tuve la oportunidad de estudiar otras áreas, recursos humanos, presupuestos, planificación, todo aquello que no nos enseñan en la Facultad de Derecho. Así que bueno, agradezco la pregunta porque pocas oportunidades nos hacen este cuestionamiento. Que generalmente es una descalificación de inmediato y se puede transformar en descalificaciones peores, pero difícilmente retroceden a preguntar quién es esta persona, qué estudió, qué hace. Nos descalifican porque somos mujeres en bastante medida. Bueno, personalmente hemos tenido experiencia en temas de reforma política, asistencia a partidos, temas electorales, de tanto en tanto nos ha tocado dar charlas, capacitaciones sobre este tema. No hemos ocupado ningún cargo en los órganos electorales. Es más, tenemos muy buenos amigos y amigas en los distintos órganos electorales, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Registro Nacional de las Personas, en el Tribunal de Justicia Electoral, en la Unidad de Política Limpia. Y puedo decir con conocimiento de causa que ninguno de los que ocupa esos cargos puede presumir de conocimientos electorales que excedan 3, 4, 5 años. Eso sí lo puedo decir porque tengo más de 20 en el tema. Es decir, pero no tengo la menor duda que son profesionales capaces, que son personas dedicadas a su trabajo y que saben que tienen un deber para con la población hondureña. Por cierto, en los últimos días, no me quiero desviar del tema electoral, escuché por ahí, yo no le presto mucha atención a lo que dicen en las redes sociales, pero me llamó mucho la atención que alguien hizo el cuestionamiento y pregunta de qué hizo la abogada López Osorio en el Parlacén. Porque tengo entendido, diputada en el Parlacén, ¿cuánto tiempo ocupó José López Osorio la posición de diputada? Y solo para conocimiento de la población, ¿ocupó algún cargo en algún órgano directivo del Parlacén? ¿En qué comisiones estaba? Brevemente, porque me quiero referir al tema electoral, solo para saber por dónde andaba esa participación política en un órgano que mucha gente desconoce, pero donde se toman decisiones que afectan a la región y vaya de qué manera. Sí, sin lugar a dudas, la experiencia en el Parlamento Centroamericano también fue bastante enriquecedora. Desde el primer año, pues me correspondió por la comisión en la que me llegué a incorporar, presidir la Comisión de Integración, Comercio y Desarrollo Económico. Y en ese sentido tuvimos buenas oportunidades e impulsamos desde ahí mucho el asunto de las ratificaciones en los países centroamericanos de la hipoteca centroamericana, que es una figura bastante interesante en general para el mundo inmobiliario, pero también para el sistema bancario de la región que incorpora oportunidades para la ciudadanía. Y ya este año, justo cuando dejé el cargo, estaba detentando la Secretaría de Junta Directiva por Honduras, que es uno de los cargos directivos que se eligen cada año y que debe concurrir voto de las 6 bancadas, incluyendo República Dominicana y Panamá, para que podamos sustentarlo. Así que con mucha humildad, pero también bastante orgullo de haber participado, conocer un poco más de la comunidad centroamericana, de cómo funciona el sistema integrado y profundamente convencida de que debe darse mayor realce y enfoque a esto, porque ese instrumento, todos los instrumentos dispuestos para el sistema de integración pueden ser realmente aprovechados si en lugar de dedicarnos a descalificarlos, los utilizamos correctamente. Y veamos qué cosa más interesante que cuando nos damos cuenta que el sistema europeo de integración fue inspirado inicialmente en lo que alguna vez fuimos república en el pasado, en los años 1800, nos damos cuenta que realmente nos hemos quedado atrás en nuestra propia invención y que deberíamos retomarlo con el enfoque de seriedad que amerita, porque ya hay una agenda extensa en la que podríamos tener parámetros centroamericanos y no simplemente de cada país, como compra de medicinas, temas ambientales, los temas migratorios y todas aquellas cosas que enfrentamos en bloque. Ven, por ejemplo, que en la época de la pandemia tuvimos que hacer compras en bloques de medicamentos y no es que estuviéramos preparados y en muchas cosas nos seguimos articulando porque el mundo termina demandando integración, la globalización no nos es ajena
y pues cada uno por separado es más débil que si consolidamos un bloque. Así que yo en ese sentido me traigo esa enorme experiencia de que si aprovechamos las instancias correctamente, como veo que otros las aprovechan de mejor manera, podríamos hacer del Parlamento Centroamericano y de todo el sistema de integración un instrumento de desarrollo muy interesante para el establecimiento de la paz, democracia y desarrollo de la región. Vamos a ver, yo quiero aclarar que mencioné el Parlacén no para mostrar aquí el currículum de la consejera presidente, es por un detalle interesante del que yo me he enterado por personas que me han informado del funcionamiento de este órgano. Recordemos que en Honduras, cuando vamos a elecciones, se hacen varios procesos electorales y hay uno que va acompañado de la presidencia, que es el de nivel electivo Parlacén. Correcto. Muy brevemente, es complicado el ejercicio de diálogo y acuerdos en el Parlacén, es ríspido, es complicado, es duro, es fácil hacer consensos en el seno del Parlacén cuando sabemos que hay bancadas tan duras y fuertes en sus posiciones como la de un Frente Sandinista, la de un Farabundo Martí, la de un Arena, la de partidos bastante fuertes de República Dominicana y tengo entendido Panamá también está ocupando el Parlacén. Es fácil hacer acuerdos en ese espacio. Lo pregunto porque vivimos en un ambiente tan polarizado que la gente puede pensar que ir al Parlacén solamente es ir a levantar la mano y votar. De hecho no es fácil la construcción de consensos. Efectivamente hay desencuentros. Afortunadamente hay mucha reglamentación sobre cómo se debe llevar a cabo el trabajo. Además del convenio, el tratado constitutivo está arreglado mucho el debate y demás, pero obviamente sí, la compatibilidad de ciertas bancadas, la manera en que la ideología a veces divide los parlamentos y precisamente es parte de eso, ¿verdad? Esa identificación pluralista a veces es compleja de manejar. El clima para la mujer sigue siendo bastante complicado y obviamente hay muchos intereses internacionales y políticos que para las naciones que aprovechen mejor los espacios terminan desentrañándose precisamente en el Parlamento Centroamericano. Así que no, es un trabajo bastante arduo, es complejo. Se quisiera que tuviera mayor impacto en términos de la vida diaria de los países, de los ciudadanos de los países. Sin embargo, se queda muy en la periferia, digamos, y es la aspiración, eso sí ha sido un consenso que yo he escuchado en el Parlacén, que puedan eventualmente llegar a tener una validez jurídica de sus resoluciones y que puedan directamente impactar de manera positiva en las poblaciones de todos los países que conforman el Parlamento Centroamericano. Pero sí es Previo, complejo. previo a irnos a la pausa para entrar al último segmento, voy a hacer una pregunta de respuesta rápida, pero muy ágil, muy rápida. La polarización y los retos de diálogo en el Parlacén preparan a una consejera para dialogar y alcanzar a consensos y acuerdos en el Consejo Nacional Electoral, o comparado con el Parlacén, el Consejo Nacional Electoral es juego de niños. Pues creo que sí preparan porque el ambiente no es tan fácil. Sí preparan y todo aprendizaje es bueno y tiene un propósito en la vida. Lo pregunto porque tenemos entendido que aunque nosotros no pasamos pendiente y deberíamos estar más pendientes de lo que pasa en el Parlacén, se toman decisiones que si estuviéramos pendientes de ella, le prestaríamos más atención no solo a quién elegimos a esos puestos, sino que deberíamos dejar de decir que el Parlacén es un reservorio o un cementerio político y podríamos estarle prestando la atención que le dispensan otros países, para el caso Nicaragua. Vamos a unos mensajes para entrar en el último segmento de Cuestión de Enfoques. Vamos a hablar sobre cuánto crece el Consejo Nacional Electoral, cómo va ese cronograma y algunos otros detalles que nos interesa saber de la consejera José López Osorio. Ya volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoques con la abogada José López Osorio Aguilar, consejera presidente del Consejo Nacional Electoral. Consejera López Osorio, he escuchado reiteradas veces el reconocimiento de la posición como mujer, como un reto importante en términos de gente que viene a hacer micromachismos,
entendí por lo que se dijo en algún momento, mucho mansplaining, solo para que la gente sepa qué es, personas que se acercan a explicarle a las mujeres cómo hacer las cosas, asumiendo que no las saben, desconociendo su expertise, desconociendo su conocimiento. Eh, ¿Había alguna vez experimentado la abogada López Osorio recientemente que alguien le diera clases de cómo interpretar la ley o leer la ley, siendo una persona que está al mismo nivel? Bueno, digamos que de manera general soy muy abierta al conocimiento y muy abierta a que alguien me explique, pero precisamente en esa condición de igualdad. Es algo que me inculcaron desde pequeña. Que a uno le quieran explicar cuando uno hace una pregunta sobre un tema o que quieran desviar la atención o que quieran darle una explicación tercera, haciéndole creer que están diciendo o contestando la pregunta es mucho más complejo. Y obviamente a veces hay actitudes de condescendencia, ¿no? En las cuales le están queriendo hacer a uno, a ver, todos estamos en la posibilidad de aprender algo de los demás y todos tendremos algo que aportar en algún momento y eso tenemos que aceptarlo. Pero sí, efectivamente concurre en muchas ocasiones esa situación en que al enfrentarnos en un escenario en que nadie tiene una respuesta para algo, nos empiezan a explicar las cosas como si nuestras preguntas no tienen sentido. Así que sí se ocurrió y no me había ocurrido mucho en el reciente pasado porque a pesar de que habían confrontaciones, falta de consensos en algunos espacios, en realidad era un asunto en el cual sí llegamos a rebatir precisamente los argumentos. Porque cuando uno reconoce que el otro también puede tener un argumento, pues contesta, no lo desvía, no lo desvirtúa, no explica que la pregunta está mal, sino que pues establece un diálogo más franco y más directo. Vamos a ver, en el Consejo Nacional Electoral, el anterior Consejo dejó demarcado claramente un cronograma electoral. Nosotros contamos en su momento con la presencia tanto de los consejeros Navarro como Kelvin Aguirre y hablamos reiteradamente de este cronograma que es importantísimo que siga un curso como se trazó desde un inicio porque el tiempo efectivamente se agota. Recuerdo haber escuchado tanto a la consejera Hall en su momento cuando presidía su última gestión en el Consejo Nacional Electoral y recientemente al consejero Ochoa hablar de que lo importante que los plazos se cumplan, etcétera. Pero me ha llamado mucho la atención la reiterada insistencia del consejero Ochoa de decir yo propuse esto, yo propuse lo otro. Pregunto, ¿quién abre la puerta cuando ustedes se reúnen? ¿Hay orden de precedencia para prender el micrófono, para decir las cosas? Lo pregunto porque noto un deseo muy importante de hacer sentir que el Consejo Nacional Electoral avanza al impulso del consejero Ochoa. Y puedo decirlo yo sé que la consejera López Osorio no va a caer en este juego de contestar lo que yo estoy diciendo, pero pareciera que solo un consejero trabaja y solo un consejero propone, solo un consejero toma decisiones, solo un consejero hace TikToks. Yo eso lo entiendo. Pero el punto es, ¿acaso no había un cronograma? ¿No se supone que esas decisiones ya están más bien sobre la mesa? ¿Es necesario emocionar lo que ya se sabe que se tiene que discutir? No, de hecho no. Para contestar su primera pregunta, quien toma el micrófono o quien habla primero es esta servidora. Hace uso de la palabra para declarar abierta la sesión, pide que previamente la secretaria verifique el quórum, lo establece y abre la sesión. Y soy yo precisamente quien va dando la palabra. En ese sentido, pues obviamente he otorgado la palabra a ambos consejeros, se ponen sobre la mesa ciertas discusiones, pero yo debo, por un acto de justicia y apego a la verdad, establecer que efectivamente los debates, los temas que se han estado anunciando en estos días como acuerdos que se han establecido, no le resto mérito a que se establezca el consenso, pero primero ya habían sido puestos en el debate público desde abril. En el debate público desde antes por el Congreso Nacional y por el Consejo, pero internamente el Consejo Nacional Electoral desde abril tienen documentos y fechas en que ya venían hablando de estas temáticas. E igual los partidos políticos han tenido el debate público, lo de la biometría, lo del TREP, lo de cuántos niveles o no. En consecuencia, pues, además de haber establecido el cronograma conforme a ley y oficializarlo, también tenemos una coincidencia, porque incluso yo ya había manifestado algunos pareceres previo a que sucediera en el seno del Consejo. Efectivamente, han concurrido ciertas circunstancias en que hemos ido agendando en conjunto. Por ejemplo,
cuando el viernes arribamos a los primeros acuerdos, que todos estos que se están celebrando son previos a la consolidación del documento para lanzar los términos de referencia o especificaciones técnicas del proceso del TREP. Todo esto comenzó por discutir los términos que estaban contenidos en la solicitud de opinión por el Congreso Nacional. Es decir, lo que se viene discutiendo hace más o menos 3 semanas. ¿Qué estaba ahí? Lo de la biometría, no votar en 2 ocasiones y lo de los 3 niveles selectivos para transmisión, haciendo las respectivas diferencias de divulgación. Entonces, sí, efectivamente ya existen parámetros previos. Esto atiende al cronómetro, perdón, al cronograma que está ya especificado. Y de hecho, el día de ayer teníamos que dar los primeros parámetros para poder empezar con la elaboración de los documentos para el lanzamiento del proceso. Así que estamos en tiempo y pues estamos haciendo básicamente lo que dice la ley. Ya se dice que tiene que haber biometría. Hay algunas novedades. Se ha planteado que haya un enlace, una vinculación entre la biometría y el número de votantes. En su momento había una confusión en la premisa, entonces se aclaró que el número máximo que aparezca registrado en la biometría es el número máximo que podría tener el acta de cierre para encasillar las premisas específicas. Y esto recordemos que es un mecanismo antifraude para evitar también que voten 2 veces porque se va a lanzar un reporte cuando una persona esté ingresando por segunda ocasión. Pero además tenemos, y eso está en la ley, no necesita que tomemos decisiones al respecto, que el cuadernillo es el que legalmente tiene una validez para eso. Entonces, hay un montón de decisiones también sobre la mesa que no han sido anunciadas tanto, pero obviamente celebramos el consenso, alabamos el deseo de trabajar arduamente, porque eso nos indica que podemos hacer una construcción de equipo, al menos en torno a las premisas mínimas, en torno al trabajo en equipo que tenemos que consolidar para sacar adelante el proceso. Vamos a elecciones primarias en marzo, elecciones internas en varios de los partidos. Los partidos son un factor importante para evitar que en las elecciones se cometan arbitrariedades, haya dificultades. No conozco un solo partido en la democracia hondureña que no haya tenido denuncias internas de fraude. Me refiero a los 3 partidos que están representados en el CNE. Tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional como el Partido Libertad y Refundación han tenido sendas acusaciones internas de fraude que todas han quedado sin investigar, todas han quedado sin sancionar, todas han quedado en la impunidad y al final el que ha tenido que cargar con el San Benito de que no se hizo nada y hubo impunidad en materia de fraude electoral ha sido el Tribunal Supremo Electoral en su momento y ahora el CNE. ¿Quién es el baluarte y defensor antifraude en las próximas elecciones primarias y generales de los 3 consejeros? Pues yo creo que los 3 detentamos esa posibilidad y debemos constituirnos en garantes de la misma. Sí he escuchado un discurso bastante, digamos, de activista partidario en el consejero Ochoa, en que desde el momento en que él no se constituye en el presidente para el proceso general, empieza a acusar del bipartidismo, del montaje del fraude, etcétera. Y en ese sentido, pues obviamente he tenido que hacer aclaraciones y declaraciones, porque como directamente fuimos atacadas, he debido decir lo que es la verdad. Yo aquí no vengo a representar saqueos, no vengo a representar latrocinios, no vengo a representar generaciones de 130 años que hayan hecho o deshecho con el país y tampoco vengo a montar ningún fraude. Vea usted qué curioso es que he pasado de ser la inexperta y presenta en su moción que yo no tengo la experiencia como ellos, a calificar que yo le puedo montar un fraude a él, que está presentando como su gran asset precisamente una enorme experiencia como exdirector electoral, que fue empleado del CNE. Entonces, ese tipo de contradicciones lo que nos dicen es que es un discurso precisamente para descalificar a las personas, minar la credibilidad y lastimosamente llevarse entre los pies la credibilidad general del proceso, porque eso no cambia la realidad de que hemos quedado presidiendo para estos comicios y que la consejera Hall también va a presidir para los siguientes. El compromiso con el cumplimiento de la ley no nos permite matricularnos con un discurso de ese tipo, porque además debemos desvincularnos de esos corazones políticos en la medida de lo posible, ¿verdad? Por lo menos para el ejercicio profesional en el cargo. Pero definitivamente está gritando fraude con 1 año y medio de anticipación en la posición en que somos precisamente quienes debemos garantizar
la disminución de prácticas de fraude, tenemos que garantizar la implementación de mecanismos anticorrupción. La verdad que es lamentable y preocupante, y pues en ese sentido solo tengo que ver un recorrido en mi vida profesional y ver para adelante, apegarme a la ley y seguir siendo quien soy para que no se me tilde de una persona que viene aquí a negociar con la democracia del país. A ver, minuto final en 30 segundos. Mensaje al pueblo hondureño. Garantiza el Consejo Nacional Electoral, presidido por la abogada Cosette López Osorio, que vamos a poder tener elecciones primarias que pueden catalogarse de justas, transparentes, confiables e íntegras? El Consejo Nacional Electoral y este servidor se encuentra plenamente comprometido con garantizarle al pueblo hondureño que sus ciudadanos vean consolidado su voto a través de las urnas, transformado en una autoridad legítimamente en su momento que debe colocarse al frente del país. En ese sentido, mi mensaje es que la pieza angular principal de la democracia es el ciudadano, no los partidos políticos, no nosotros como autoridad. Así que los partidos políticos deben elegir a sus mejores hombres y mujeres para ocupar los cargos. Los candidatos tienen que presentar sus mejores propuestas, renovarse y darle esperanza a este país, no como un discurso, sino como un plan efectivamente que se puede realizar. El CNE lo que tiene que hacer es comprometerse con arbitrar correctamente el proceso, dar todas las garantías logísticas, técnicas para que se desarrolle con normalidad y también darle paz, darle certidumbre, darle certezas a este pueblo. ¿Duerme tranquila, Cosette López Osorio? Absolutamente, absolutamente. No tengo problemas de insomnio, gracias a Dios. Llevamos día a día en el trabajo. Hemos estado en horarios extensos de hasta 13, 14 horas diarias de trabajo, precisamente porque estamos encontrándonos con este nuevo cargo, pero duermo muy tranquila por la bendición de Dios. Bueno, muchas gracias, abogada. Y a mí no me resta más que desearles éxitos como equipo, tanto a usted como consejera presidente, al consejero Ochoa, a la consejera Paul. Los tres nos merecen profundo respeto, les deseamos el mayor de los éxitos, les demandamos, les pedimos que trabajen en equipo, que trabajen para dar tranquilidad a la población hondureña. Sabemos que hay diferencias, sabemos que el ambiente político a veces no es el ambiente más propicio para trabajar de la mano, pero aquí lo que está de por medio es la tranquilidad, la paz, la serenidad del pueblo y sin duda alguna, y coincido con usted, consejera López Osorio, el futuro de nuestra democracia. Gracias por acompañarnos, éxitos en esa importante tarea. Muchas gracias, feliz noche y gracias por la oportunidad. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Recuerde, el proceso electoral no es un proceso electoral que le corresponde tutelar o dirigir o controlar a ninguno de los partidos políticos. Para eso están las elecciones. Ahí tendrán que batirse uno a uno para convencernos de que sus propuestas, sus candidatos, sus programas son los mejores, y será ahí, con el voto suyo, con el voto nuestro, que se tomará una decisión. Los consejeros lo único que tienen que hacer es arbitrar bien ese proceso, dirigirlo técnicamente y dar una lección de civismo y de, repito, trabajo en equipo, por el bien de Honduras, no por el de sus partidos, sino por el de la sociedad toda. Soy Miguel Cáliz Martínez. Esto fue Cuestión de Enfoques. Sigue disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia.